Estamos estudiando la doctrina de la sanidad divina. En nuestro texto, estamos estudiando la doctrina de la sanidad divina. La doctrina de la sanidad divina. Nosotros hemos tratado diferentes temas en lo que refiere a la palabra de Dios y lo que refiere a lo que fue incluido en la expiación. La expiación se dirige a toda cosa que el hombre perdió en la caída. Se dirige a toda enfermedad, todo pecado, se dirige a toda muerte, se dirige a pobreza, a todo lo que podemos considerar. Pero nosotros ahora no lo tenemos todo y no lo tendremos todo hasta que suene la trompeta y la edad del reino comience. Eso nos dijo Pablo. Y el precio fue pago en la cruz del Calvario. Y digo todo esto para que ustedes entiendan, porque hay muchos predicadores que dicen que la sanidad no está en la expiación, etcétera, etcétera. Y su excusa es que, bueno, si hubiese estado en la expiación, los cristianos nunca se enfermarían. Y eso es como decir, si el perdón de los pecados está en la expiación, entonces ningún cristiano va a pecar. Y eso es absurdo, obviamente. Sabemos que esa no es la verdad. Así que todavía estamos en este cuerpo mortal. Todavía somos seres humanos, todavía estamos sufriendo los resultados de la caída, y el resultado de la caída todavía sigue dándonos problemas, pero todo eso será tratado, removido cuando suene la trompeta y Jesucristo vuelva, y el arrebatamiento suceda, y sobre todo, cuando la edad del reino comience, será la primera resurrección de vida. Y todas estas cosas por las que Jesús pagó tal precio, entonces serán nuestras en totalidad. Y vamos a leer un poco más sobre lo que estamos hablando acá, por favor. Hermano Suárez, si me permite, usted habló de algo muy interesante. Hay una diferencia entre salud divina y sanidad divina. Y porque la palabra de fe, por causa de la palabra de fe, la sanidad divina, eso lo enseñaron. La enseñaban muy, muy diferentemente. Eso no lo tenemos ahora. Sanidad divina es algo que el Señor nos da y nos sana de una enfermedad o de una dolencia. Qué bueno que lo mencionas. Adelante, Dave, por favor. Borrando el acta de decretos que era contraria a nosotros. Se refiere a la ley de Moisés, que es el estándar de Dios de justicia al cual el hombre no podía alcanzar. Que nos era contraria. La ley está en contra de nosotros simplemente porque no podemos guardar sus preceptos, no importa cuánto intentemos hacerlo. Quitándola de en medio. Se refiere a la ley siendo removida. Clavándola a su cruz. Ahí está, clavándola en su cruz. La ley con sus decretos fueron abolidos en la muerte de Cristo como fueron crucificados con él. Y despojando los principados y las potestades. Satanás y todos los suyos fueron derrotados en la cruz cuando Cristo expió todo pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tenía para mantener al hombre en cautiverio. Con todo pecado expiado, no tenía más derecho de tener a nadie más en esclavitud. Él, Cristo, los exhibió públicamente. Mientras Jesús lo que hizo en la cruz fue enfrente de todo el universo. Triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros, queriendo decir que podemos caminar en victoria perpetua debido a la cruz. Permítame reiterar esto otra vez. Sí, y claramente, la sanidad divina está en la expiación y también todo lo demás que el hombre perdió en la caída. Y aún así, nosotros ahora no tenemos todo por lo que Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario. De hecho, actualmente solo tenemos los primeros frutos, con el balance llegando a nosotros en la primera resurrección. Les hago a todos una pregunta. Los primeros frutos, ¿cuánto piensan ustedes que significa eso? ¿La mitad, 3/4, 3? ¿Cuándo? Muy a menudo, y eso solamente es una suposición, no es una evidencia completa. ¿10% tal vez? Sí, las primicias, los diezmos, tal vez pueda representar eso, pero una vez más podemos irnos un poco más arriba tal vez, pero existe, es una estimación nada más. En comparación a lo que tendremos en la edad del reino, probablemente podemos decir que los primeros frutos serán un 10% sí, a lo que Jesús hizo, ¿no? Y Satanás todavía sigue siendo el Dios de este mundo presente. Sí. Todavía es el príncipe de los poderes de las tinieblas. Y hasta que él sea removido con todos sus demonios y ángeles caídos, todavía vamos a sufrir muchas cosas. Correcto. Mire, Efesios dice que tenemos las arras o el depósito del Espíritu. Una vez más, eso nos muestra solo una porción de lo que vamos a tener. Pero permítanme recordarle a la audiencia que esa porción es suficiente para vencer al mundo, la carne y al diablo. Muy bien. Nosotros muy bien. Sí tenemos mucho menos, ciertamente mucho menos de lo que nosotros vamos a llegar a tener, pero se nos dice, número uno, que el pecado no
tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que hay una libertad del dominio del pecado aún con las primicias. Vamos a detenernos aquí un momento. La libertad del dominio del pecado, eso no quiere decir que no vas a pecar otra vez. Sí Correcto. quiere decir no quiere decir perfección sin pecado, pero sí que ningún pecado Así le dominará, ¿no? Sí, yo creo que la idea de la naturaleza pecaminosa y su dominio, cómo va a ser eliminado, es la idea prevalente. Pero no habrá naturaleza pecaminosa Sí, durante correcto. la edad del reino. Exacto. Nosotros creemos que en el arrebatamiento de la iglesia, la glorificación del cuerpo, ese aspecto de nuestra humanidad por siempre será eliminado. Así será. Así que estamos esperando con ansiedad eso, la manifestación de los hijos de Dios. Ahora la vida de la carne es la sangre, pero durante la edad del reino, con ese cuerpo glorificado que Dios le dará a todo santo de Dios, volviendo atrás hasta Abel y hasta que la última alma sea salva durante el periodo de la gran tribulación, la vida de la carne, porque nosotros todavía seremos carne y todavía seremos hueso, pero la vida de la carne no será en aquel momento la sangre, sino el Espíritu Santo. Sí, y Él no va amén. a tolerar ningún Correcto. pecado. Y mientras que estamos esperando eso con ansiedad, hermano Swagger, lo he dicho y no quiero que la gente lo malentienda, así que lo voy a volver a decir. Lo que Cristo ha hecho por nosotros el día de hoy es suficiente, aún siendo solamente una porción, suficiente para vencer al mundo, la carne y el Venciendo diablo. la carne y No el perfección sin pecado, pero al mismo tiempo, y tampoco un mundo sin tentaciones, sin preocupaciones, ni tampoco, mire, todas esas cosas van a venir contra nosotros, pero nosotros como creyentes podemos depender en lo que ahora tenemos y realmente esa es la prueba. Estamos siendo probados para ver si nosotros vamos a depender en lo que se nos ha provisto en este margen de tiempo en el que somos menos en lo que en cierto día vamos a hacer. Y yo solo quiero animarle a los creyentes que si nuestra fe está en Cristo, mientras nos enfrentamos a dificultades en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, dificultades con los aspectos de la tentación, el pecado, la carne, poderes de las tinieblas. Será removido. Sí, correcto, pero sí podremos tener y encontrar la victoria a través de Cristo en estos tiempos. Así es. No de la ausencia, no ausencia. Eso es lo que algunos de los aspectos de la palabra de fe ha tratado de promover. Eso es una locura y tontería. Yo personalmente creo que aún ese ataque de dificultades, la mayoría del tiempo es lo que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo. Lo que Juan dijo tiempo atrás, creo que tenemos que elaborar en ello por un momento, porque hay una diferencia entre salud divina y sanidad divina, y ha sido enseñado por algunos que podemos tener suficiente fe y tendremos una sanidad divina, es decir, no estaremos enfermos otra vez. Yo no creo que es bíblico o que es correcto. Nosotros sí tendremos salud divina en la edad del reino, y aún aquellos que no les sirven a Dios van a poder comer del árbol y el fruto que crece del río. Parte de eso va al Mediterráneo, parte de ese río va al Mediterráneo y una parte al Mar Muerto. Y los creyentes allí comerán de esas hojas, de ese fruto de esos árboles que se alimenta de aquel río, pero será más por alimentación que por sanidad. Pero yo no creo que una persona hoy día, en este clima en el que estamos viviendo, puede tener una sanidad divina. Eso llegará cuando suene la trompeta. Correcto. Pero nos estamos envejeciendo y cuando envejecemos las cosas se desgastan. Si no me lo cree, pregúnteme. Hermano Swagger, ¿qué es lo que usted enseña acerca del hombre natural durante el reino milenial, perdón? Cuando dices el hombre natural, ¿se refiere a los judíos? De los no redimidos. Bueno, habrá millones que serán salvos durante la edad del reino. En cuanto a la salud. Bueno, todos los judíos serán. La evidencia es que cada judío en la faz de la tierra aceptará a Cristo como su Salvador, pero no tendrán parte en la primera resurrección de vida. Ellos tendrán que mantener la salud, por lo que mencionamos anteriormente, el fruto, las hojas que salen de las hojas de aquellos árboles. Disculpe, doctor Graham, ¿qué usted preguntó? Bueno, estoy pensando en el reino milenial, en la era del milenario. No estoy pensando en los redimidos ni los convertidos, sino en los no redimidos que vivan durante el reino milenial sobre los que vamos a gobernar. ¿Cuál va a ser el estatus de su salud? Ellos comerán del fruto y las hojas de esos árboles que crecen al lado del río. En Apocalipsis 22 me parece. Exacto, es el último capítulo de Ezequiel también que lo trata. Así que personalmente creo que estas personas no van a morir, ellos van a mantener su salud, proveyendo de que obedezcan al Señor, ¿no?
Sabemos que Satanás va a ser atado por 1000 años, así Así que el es. pecado será aislado, por decirlo así. Si continúan, sí. Ellos serán advertidos por los que estén en ese momento, no hagan eso más. Y si continúan, entonces serán ejecutados. Serán ejecutados. Se les dará toda oportunidad de hacer lo correcto, pero muestra el problema del corazón humano. En un ambiente perfecto, pero aún algunos no van a vivir para Dios, ¿no? Entonces, hay un nivel de personas en la edad del reino 3 realmente, aquellos que entregan su corazón a Cristo como algunos de los judíos y los demás que van a aceptar a Cristo en aquel momento. Entonces están aquellos que no van a aceptar a Cristo. Y también tenemos los santos glorificados de Dios, los 3 distintos grupos de personas que vivirán y que permanecerán vivos para siempre, a menos de que algunos no sean, bueno, algunos van a ser ejecutados, ¿no? Pero aprendemos que cuando los 1000 años se terminen, Satanás será suelto, puesto en Así es. libertad, y él realmente será, muchas personas en este planeta se van a perder durante ese reino milenial, que no van a vivir para Dios. Es casi increíble, en un ambiente perfecto. Eso es difícil creer. Es un ambiente perfecto y aún no aceptan a Cristo. Y ellos estarán de acuerdo con Satanás y probablemente es la razón por la cual será suelto de ese abismo por un corto periodo de tiempo. Es porque él estará trayendo a aquellos para sí mismo y fuego descenderá y los destruirá a todos realmente. Así que es sorprendente realmente que las personas en ese tipo de atmósfera no le dicen sí al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que todo judío lo hará. Y sabe, lo hermoso de esto es que en ese momento, cuando el juicio del gran trono blanco, bueno, aún antes, cuando esa última rebelión sea aplastada, la única gente que va a continuar existiendo son aquellas personas que por elección misma, por su propio libre albedrío, hayan escogido a Dios y a Jesucristo. Continuarán existiendo, son los únicos que continuarán caminando con Dios, estando con Dios. Todos los otros rebeldes en ese momento estarán en el infierno antes del juicio del gran trono blanco. Hay evidencia bíblica que durante la edad perfecta, después de la edad del reino, durante el tiempo perfecto, cuando Dios transfiere su sede del cielo a la tierra, y con toda su gloria, ¿no? También tengo que anexar esas personas que fueron salvos, los judíos y los millones que entregaron su corazón a Cristo durante la edad del reino. Ellos continuarán teniendo hijos, continuarán casándose para siempre. Entonces, en realidad, continuando con eso, los 1000 años, ese margen de tiempo, van a haber varias generaciones, obviamente. Así es, así es. Entonces, ¿hay enseñanza sobre el tema de cuánto va a vivir la gente, el hombre natural? ¿Alguna vez ha leído algo al respecto? Bueno, dice que una persona a los 100 años de edad será como un niño. Sí, entonces la vida va a ser extendida. Entonces mi pregunta es, Bueno, una vez más, es a través de esos árboles que crecen en el río. ¿entonces la gente natural podrá morir o no? Sí es, ¿no? Usted lo dijo, mire, hay evidencia que algunos van a ser ejecutados por desobedecer leyes. Sí, pero en lo que se refiere a morir de enfermedad, no. Entonces, 1000 años, estoy pensando que eso es mucho tiempo y eso representaría muchas generaciones de personas. Y con eso en mente, algunas de las generaciones al final que van a estar en rebelión no van a entender o tal vez ni siquiera van a saber acerca de cómo el reino milenial comenzó. Bueno, se les enseñará. Creo que tiene que ser rechazo, porque las profecías dicen que toda la tierra vendrá a Jerusalén para entrenamiento en ese entonces durante el reino milenial, y la palabra de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Así que yo creo que, honestamente, los que han tomado parte en la primera resurrección van a ser los maestros primordiales. Usted mencionó que vamos a reinar y gobernar con Cristo. Bueno, nosotros vamos a reforzar su regla, carácter, naturaleza, su idea de lo que la vida es. Así que la gente ciertamente va a verlo, no van a poder decir que son ignorantes. Creo que va a ser bastante dominante durante ese margen de tiempo y es una situación de corazón nada más si usted va a recibir voluntariamente lo que se está ofreciendo o no. Hermano Swagger, en cuanto a la discusión de sanidad divina, alguien puede ver cuánto hemos hablado del pecado. Pero, mire, yo creo que a veces, así como la mujer con el flujo de sangre, los doctores no tienen respuesta para lo que está plagando al ser humano. Ella gastó todo lo que tenía y los doctores de sus días
No pudieron darle solución para lo que estaba pasando. Hay muchos en ciencias de comportamiento que tratan de describir por qué la gente hace lo que hace. Y yo solo sugiero que a veces, no todo el tiempo, porque yo entiendo que la gente puede estar enferma físicamente y eso puede inhibir, así como el problema del alcoholismo o algo que viene a dañar la mente. Creo que la gente puede estar dañada físicamente, pero lo que yo creo finalmente es que el problema está conectado directamente a la caída, directamente conectado al pecado. Y leímos Santiago capítulo 5 donde en el proceso de ser sanados dice que si algunos han cometido pecados serán perdonados. Y bueno, me preguntaba por qué la declaración de Santiago, por qué la conexión entre el pecado y la enfermedad, pero sobre todo creo yo que simplemente es porque a veces los doctores no tienen respuesta para lo de la mente del hombre, no tienen respuesta para el verdadero problema del corazón. Y por qué el hombre está comportándose de la manera como se comporta, así como la mujer del flujo de sangre. Hay mucha gente el día de hoy, y no quiero decir que están perdiendo, desperdiciando, pero en cierto sentido sí lo es, desperdiciando todo lo que uno tiene para tratar de encontrar la solución, mientras que solo un toque del borde de su manto puede causar que todos nuestros problemas sean aliviados. El Hijo de Dios lleva un peso de vida en su vida que está más allá de su habilidad de entenderlo. El creyente es la única luz en el mundo. Cuando remueves a los creyentes del mundo y lo que resta es un infierno, eso es lo que resta. Y si los poderes que gobiernan en nuestra nación eventualmente tienen éxito removiendo la Biblia, y esto es lo que muchos están tratando de hacer, remover la Biblia, remover la iglesia, y hacerlo ilegal, proclamar el nombre de Jesús, que es lo que Satanás va a tratar de hacer. Esta nación será destruida en poco tiempo. En Isaías 53:4 la Escritura dice que Él ha llevado nuestras cargas y dolencias, y eso tiene que ver con una palabra traducida que significa enfermedad, pero también es enfermedad como resultado de una dolencia, de ansiedad, de una enfermedad física. Así que la idea de que el Señor sana como resultado de, así que podemos decir que en este sentido es pecado por sus llagas, somos curados. La palabra es Rafa, y una vez más tiene que ver no solo con la enfermedad física, pero también con el ser interno. La raíz de todo eso es una imagen en el hebreo que es una boca abierta y también tiene que ver con una herida. El Señor sana la herida, hay un bálsamo, hay una presencia o un toque de Dios que sucede en el creyente cuando él es salvo y se convierte en nueva criatura en Cristo. Las consecuencias del pecado que aún tenemos en este mundo no redimido, la misma creación gime por la redención de los santos, está sufriendo junto con nosotros para que el ambiente que Dios había planeado para el hombre pueda llegar a lo que él quería. Sufrimos, por eso hay virus, por eso hay enfermedades, por eso tenemos bacteria. Este es un resultado de la caída. Pero la sanidad que llega del Señor, una vez más, es algo que llega sobrenaturalmente, pero en el hebreo, esa palabra koli no niega a los aspectos de enfermedad física a través del ambiente, las plantas o la naturaleza que Dios creó para ese propósito. Así que Dios ha preparado todo para los creyentes. Pero Joseph habla de un gran punto porque muy a menudo, y yo sufrí muchos años de ansiedad y yo creo que eso tuvo que ver sobre mi situación física, porque cuando el cuerpo entra en un estado que no es natural, los niveles de cortisol son muy altos en el cuerpo y eso trae otras complicaciones y otros elementos potenciales para que llegue la enfermedad. El sistema inmune es afectado y uno es vulnerable más que otros, por eso le sucedió o por eso sucede lo que sucede al envejecer. Como usted dijo, ponemos a nuestro cuerpo en un estado físico muy desafortunado, muchas veces la manera como vivimos, nuestro estilo de vida, ciclos de dormir, comida, también nos dirige más hacia la enfermedad si no lo atendemos bien. Así que todo eso, como creyentes, no debemos ignorar los aspectos prácticos en nuestra vida. Lo mayor y mejor que todo pueblo, ciudad y nación pueda tener son los creyentes nacidos de nuevo en esa área. Realmente es lo mejor, lo mayor. No lo saben ellos. Ellos van a desafiar eso, pero la realidad es lo que acabo de decir, ¿no? Cuando vamos a naciones del mundo como las que he visitado, que no conocen a Jesucristo, son muy pocas personas. Hay algunos pocos, pero hay muy pocos que son salvos. Y encontramos que esa nación en la mayoría de los casos está pasando hambre, hay mucha pobreza, hay ignorancia, hay superstición, adorando a demonios y poderes de las tinieblas. Es algo horrible, francamente. Y yo creo que todo pecado, hechos de pecado, creo, son una forma de locura.
Y realmente es una forma de locura, es lo que creo. El pecado que nosotros desconocemos, que cometemos, por ejemplo, ahora mismo, virtualmente la totalidad del mundo de la iglesia, con pocas excepciones, están tratando de santificarse ellos mismos fuera de la cruz. Es pecado, no saben que lo es, y estoy hablando ahora de personas que aman a Dios, no estoy hablando de gente gente que ama al Señor, me refiero. Lo que no es de fe es pecado. Así que están pecando y no saben que están pecando, pero Dios en su intercesión hace intercesión por nosotros como hace por ellos y gloria a Dios por eso. Pero este problema del pecado, cuando vamos a la raíz, Dios no nos ha dado, ¿cómo se llama? Un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que nos ha dado. Y usted pregunta, y yo conozco muchos cristianos que son raros, pero bueno, sí, pero piense que eran antes de ser salvos. Lo que Joseph dijo creo que es muy cierto. Somos cuerpo, alma y espíritu. Sí. Lo que le sucede a una de esas áreas impacta a las otras dos. Así que cuando un individuo siente culpa por el pecado, eso va a impactar su cuerpo físico. Si tienen miedo, eso terminará impactando su cuerpo físico. Así que hay una interacción entre esas tres partes de nosotros que no podemos detener. Si desobedecemos al Señor de no preocuparnos en nada, y la preocupación es un efecto debilitante en la mente, en el corazón, y si nosotros hacemos eso causa enfermedad, eso provoca daños en nuestro cuerpo. Y todos nosotros lo hemos hecho en algún momento. Tal vez no tengo yo suficiente capacidad mental para mencionarlo, pero yo nunca he sido afectado con eso. En cierta manera, ¿no? Yo recuerdo hace años escuchando a una persona decir que toda enfermedad física, no, lo dijeron de esta manera, el 80% de todas las enfermedades físicas son psicosomáticas en su origen. Y lo que estaban diciendo es que las enfermedades físicas que tenemos en la vida vienen por nuestro pensamiento que está todo mal. Bueno, estoy seguro que algo tiene que ver con eso. No voy a decir que todo. Dijeron que el 80%, y eso venía de un diario científico, 30 años por lo menos desde que yo leí eso. A lo largo de los años, yo diría que al vivir, trabajar y vivir mi propia vida, muy a menudo, así como usted lo está diciendo, nuestras enfermedades físicas están relacionadas a nuestras actitudes, acciones y nuestro espíritu, ya sea un espíritu de victoria o de derrota. Leí, y mencionaste años atrás, 35, 34 años atrás, yo leí que científicos dijeron, creemos, no lo podemos probar, dijeron, porque una vez terminaron lo que estaban diciendo, lo entiendes por qué no lo podían hacer, pero dijeron, no podemos comprobarlo, pero creemos que ciertos tipos de cánceres son causados por el temor. En su libro que escribió usted, por supuesto, la respuesta de Dios para el temor, y creo que ese era el título, pero usted había escrito que había leído ahí que varias enfermedades eran el resultado de un temor, enfermedades físicas que pueden ser el resultado del temor. Pero el mayor caso de las personas viven en temor, y no me refiero a de vez en cuando, 24 horas al día, viven en temor. Y eso tiene que cansar al cuerpo humano, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y alguien me escribió y me dijo, bueno, usted está diciendo que el temor es un espíritu. Eso lo dice la Biblia. Si es el caso, dijo, entonces de poder y amor y dominio propio es correcto. Sí, es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿no? Una de las cosas que me gustaría hacer en nuestra conversación el día de hoy es, y estamos tratando de averiguar fuentes, y a veces la gente nos escucha y se culpan a sí mismos por su posición. Y ciertamente nosotros tenemos la culpa, pero no permanezcamos ahí. Yo prefiero ver las soluciones. Cualquier cosa que la gente tenga o a lo que se esté enfrentando, cualquier cosa a lo que se estén enfrentando el día de hoy es importante para ver qué es lo que está pasando, para no continuar, si uno puede hacer algo al respecto. Pero yo creo que mucha gente se queda atrapada en ese juego de la culpa, y cuando hacemos eso no estamos viendo las soluciones disponibles a nosotros. Como, mira, honestamente el cuerpo es una creación tan magnífica. Estaba yo en la oficina de mi doctor el otro día, estábamos revisando los análisis de sangre, y mi doctor es un cristiano lleno del Espíritu. Él ama al Señor con todo su corazón, y él ha pasado diferentes aspectos de que si hacemos esto va a ayudar en esta otra área, si hacemos esto acá, y de repente él está viendo todo
todos los análisis y la sangre y todo, y él dijo, ¿cómo la gente puede decir que esto solo sucedió así nada más? Nosotros estudiamos estas cosas todo el día tratando de averiguar si uno está abajo por acá en el cuerpo, y nosotros no podemos entender todo, así que los doctores aún están practicando medicina, entre comillas. Están haciendo lo mejor que pueden. Nosotros podemos ver ese aspecto y problema psicosomático que existe. Y me gustaría que la gente entendiera que mientras que esas situaciones existen, la Biblia en Cristo nos ha dado la respuesta. Y mientras que nosotros no vamos a poder entender todo esto, no nos sirve de nada enfatizar en la culpa, porque cuando está ahí, ahí está. Cuando se trata de enfermedad o depresión o lo que sea, si está ahí, ahí está. Pero una de las cosas, y yo quiero hablar acerca de Isaías 53 porque esa es la idea. Dice aquí que Jesús ha llevado nuestras cargas, y las cargas, una vez más, como dijo John, de acuerdo a cómo se traduce aquí, enfermedad, dolencia, se utiliza 24 veces en la Reina Valera o en la King James. Enfermedad 7 veces significa dolor, 7 y 4 veces. Así que lo que quiero decir es que Jesús en el Calvario tomó sus cargas, las puso sobre los hombros de él mismo y la eliminó, se las llevó. No solamente llevó en sí nuestros dolores y nuestras penas, nuestra ansiedad, nuestras enfermedades, problemas de las almas que crean todas estas situaciones. De eso es lo que estamos hablando. Así que una vez más, la cura se encuentra en la confianza de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Debemos enfatizarlo. No significa que no utilizamos prácticas médicas legítimas, pero al mismo tiempo me encantaría recordarle a la gente que es Cristo que fue enviado para sanar al quebrantado. Fue Jesús quien fue enviado para libertar a los cautivos. Es Jesús quien fue enviado para libertar a los que están oprimidos, y ese problema psicosomático puede ser resolvido por Cristo. Algunos de los problemas físicos son el resultado del pecado, como la vejez. Van a madurar si no van a detenerse. En los últimos 4 años yo he tenido problemas cardíacos, he tenido oblaciones, y gracias a Dios por los doctores. El verano pasado tenía melanoma, un cáncer que tuve que ser intervenido por eso. Gracias a Dios por los doctores. Sí le pedí al Señor sanidad y Él me lo extendió en esa manera. Yo voy al problema, o más bien al doctor, al cardiólogo el día de hoy por una revisión. Han sido 2 años desde que tuve un problema. Entonces lo que estoy diciendo es que la solución que nosotros debemos buscar como cristianos es lo disponible a nosotros a través de la cruz y lo que Cristo hizo, porque ahí está para ayudarnos en estos problemas cuando existen, y puede guiarnos a cambiar nuestro estilo de vida, que nos puede ayudar. Quiero mencionarles lo siguiente. El salmista dijo, David lo escribió, dijo, bendeciré a Jehová en todo momento, su alabanza continuamente. Notemos la palabra como lo dice, su alabanza continuamente estará en mi boca. Realmente lo sigo reiterando porque sé que pocos entre ustedes realmente hacen lo que estoy diciendo. Pero si subconscientemente usted se encuentra adorando al Señor, Señor, te amo, te adoro, fortaléceme el día de hoy, ayúdame a tomar las decisiones correctas y todo eso. Si usted hace eso, no tiene que hacerlo en voz alta porque le van a tirar una red encima, ¿no? Hoy en día ese es el clima. Pero si usted lo hace en su corazón, en su mente, usted encontrará, primero que nada, que Satanás se entorpecerá en toda manera que pueda. Pero si persiste, encontrará que las cosas empiezan a cambiar constantemente. Usted adore al Señor. Isaías dijo... ¿Hay que ponernos el manto? Sí, pero dijo, está establecido aquellos que están en Sión, que les daré... les daré alegría en lugar de cenizas. Así es. Les daré alegría en lugar de cenizas, el manto de alegría para el espíritu angustiado, para que sean plantío de justicia, alabado Dios, y que glorifiquen su nombre. Amén. Alabado Dios. Damas y caballeros, si ustedes realmente, usted encontrará difícil inicialmente el adorar al Señor, dale gracias a Él. Señor, yo te amo, has sido tan bueno conmigo, ayúdame, dame dirección, guianza en todo esto, lo que usted adore y exalte su nombre. Y Pablo también nos dijo que hiciéramos eso principalmente. Yo creo que eso echará fuera a muchos problemas que tal vez usted piensa que ahora son problemas, pero se dará cuenta de que no son grandes problemas en lo absoluto. Y no sé por qué encuentro difícil a los cristianos hacer esto, pero si usted lo hace y mantiene eso allí y continúa, yo le prometo lo siguiente, que usted verá que la situación empezará a cambiar. No quiere decir una poción mágica ahora va a suceder y bueno, lo que usted necesita ayuda económica, va a encontrar $1,000 en la tierra. No va a ser así.
pero la mayor parte de las cosas con las que nos preocupamos nunca se materializan. Correcto. Y realmente yo sé a qué me refiero. Cuando traté de hacer esto, era difícil. Satanás peleaba como loco, pero luego me encontré adorando al Señor sin ni siquiera pensarlo. Yo no pienso en esto, pero empezaba a adorar en mi espíritu, en mi corazón. Y es una medicina divina, puedo decirlo así. Es una medicina divina. No tenemos, como dije anteriormente, todo por lo que Cristo pagó ese gran precio en la cruz del Calvario. Eso es muy importante entenderlo y recordarlo. De hecho, actualmente solamente tenemos los primeros frutos, que personalmente creo que solamente es un 10% de lo que tendremos durante la edad del reino, cuando tengamos el cuerpo glorificado, con el balance llegando a nosotros en la primera resurrección. En lo que refiere a esto, Pablo también dijo, porque reconozco que los sufrimientos de ese tiempo. No dijo que no habrían sufrimientos. Note esto, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de problemas y dificultades, todo por el pecado, no necesariamente queriendo decir que la persona que se enferma ha pecado. No es eso lo que estoy diciendo. Pero si vamos a la raíz del problema, el pecado es el problema. Es lo que causa la caída en el huerto del Edén y todavía es el problema hoy día. Hermano Swagger, acerca de eso, solo quiero hablar de sanidad y quiero hacer referencia a lo que dijo Joseph con la mujer del flujo de sangre. Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Y el término sanado ahí en el griego, sozo, no se enfoca muchas veces como nosotros en su situación física de que se detuvo la sangre, sino más bien que ella en esencia fue salva. Él dijo, hija, pasó de ser mujer a hija. El ser hecho sano, primeramente como cristiano, esa enfermedad, pecado, es terminada, eliminada. La primicia es ser hecho sano, salvo, Amén. Justos ante Dios. Y eso es por fe en Cristo. Así que la sanidad física, la sanidad divina, y yo creo que si uno es sanado a través de medicina o medicamento, es sanidad, y si el Señor nos sana, es sanidad divina. Y cuando estamos en el cielo, cuando tengamos ese cuerpo glorificado, el día de hoy es como vivir en una casa que se tiene que arreglar. Tenemos que arreglar las cosas porque tienen que arreglarse. Pero cuando estemos con Él, vamos a ser glorificados y no habrá necesidad de arreglar las cosas, porque estaremos con Él. Así que quiero que los creyentes y los cristianos se enfoquen en el hecho de que cuando nos fijamos en la enfermedad, primeramente podemos decir, ya sea que estemos luchando contra el cáncer, diabetes, y la lista es sucesiva. Aún podemos decir que hemos sido hechos sanados, hemos sido hechos sanos, salvos por la sangre del Cordero. Me tocó y me sanó. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Si nos fijamos en eso primeramente y ante todo, eso edificará la fe del creyente. Papá, tú lo sabes, ¿verdad? Pasando desde la parálisis de un derrame, el Señor te tocó y te sanó completamente, pero nuestra salvación, hecho sano en esa capacidad, no hay cáncer que pueda eliminar eso, no hay enfermedad que pueda quitar, no hay atadura que pueda eliminar eso en cuanto a algo físico, el ser hecho sanado, salvo. Cuando hablamos de las primicias de la herencia, tratando con situaciones financieras, me encanta ver cómo toda la riqueza que, digamos, un padre tiene, su voluntad es que sea heredado completamente por el hijo, para que haya provisiones cuando se entrega la dirección de acuerdo a la decisión del padre. Cuando ese niño o ese hijo está bajo la edad de madurez, no se le da toda la cantidad porque no están listos, no sabrían qué hacer con todo para comenzar. Y no sería apropiado. Así que en vez de eso hay provisiones que, de acuerdo a cómo se erigen necesidades en la vida de ese beneficiario, al presentarse la necesidad, la provisión está ahí para suplir la necesidad. Un niño de 12 años tal vez no necesita lo que uno de 18 en cuanto a pagar para la universidad, por ejemplo. Así que a los 18 años de edad, esa provisión va a llegar
para que la necesidad sea suplida. Y creo que es muy similar el día de hoy. Tenemos la voluntad perfecta de Dios y en su sabiduría Él nos da todo lo que necesitamos al presentarse en nuestra vida. Y gracias a Dios que en su gracia nos da un poco más, un poco adicional. Pero el punto es que nosotros debemos, mire, nosotros estamos preparados para recibir todos como beneficiarios a la herencia. Pero por causa de nuestra situación y el pecado aún es un factor. Nuestros cuerpos aún están, son susceptibles al pecado por la vulnerabilidad que tenemos nosotros al estar aquí. Creo que el Señor ha puesto en acción, por ejemplo, heredamos las primicias, pero quiero que la gente entienda que al presentarse la necesidad, Él suplirá la necesidad. No parece tal vez lo que ese beneficiario necesite. Ellos piensan, tal vez si yo pudiera tener el acceso a todo, solucionaría mi problema. Papá, yo lo hemos visto que de hecho ha destruido a gente, pero cuando hay provisiones en acción, de acuerdo a la voluntad y al tiempo de ese padre, de esa persona, suplirá la necesidad. La gente tiene que recibir ánimo porque tenemos las primicias, pero lo mejor de todo es ser hecho sano y que nuestra alma llena de pecado puede ser sanada. Y por causa de eso, tenemos la promesa de la sanidad y finalmente llegaremos a tener la glorificación. Nuestra nación, los Estados Unidos de América, todavía, a pesar de los problemas, está operando bajo la primicia de lo que se basa en la palabra de Dios. Nuestra nación todavía está así. Y hay poderosas fuerzas que están tratando de eliminar eso. Así es. Están trabajando 25 horas al día, 8 días a la semana. Esos principios que usted está presentando están enmarcados dentro de los documentos del fundamento. Bueno, ellos quieren restablecer la Constitución, quieren hacer todo donde no hay más semblanza de Dios. Correcto, en lo absoluto, punto. Sí. Y este es un tema distinto, pero yo realmente me sorprendo de la cantidad de páginas que llegan. Durante el maratón y el bibliatón, especialmente en el maratón, cuando las personas cristianos que han tenido cáncer, que han contraído cáncer, es sorprendente realmente que lo es. Y yo creo que nosotros aquí, en este lugar, tenemos que hacer principal, atar esas fuerzas de las tinieblas que están buscando robar, matar y destruir en esto, ¿no? Y el Señor le dijo a Moisés cuando él sanó las aguas amargas de Mara, le dijo, yo no voy a poner estas enfermedades sobre ustedes que puse sobre los egipcios. Y eso nos muestra de que Dios tiene la última palabra. Tal vez podemos decir que Satanás hizo esto y aquello, y Satanás sí lo hace, pero él no puede hacer nada a menos de que Dios lo permita. Y así que yo creo que nosotros podemos tener un efecto, y el Señor ha estado poniendo eso en mi mente y en mi espíritu, que le creemos a Él. Y tomamos autoridad sobre este espíritu de cáncer. Sí. Y tal vez sea que las personas 100 años atrás, ellos lo llamaron otra cosa y recientemente y realmente fue el cáncer, ellos no lo sabían. Pero yo creo que el problema hoy en día se ha aumentado mucho esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que podemos tener un efecto sobre ello si todos nosotros creemos a Dios de que esto no atacará a los creyentes. Punto. Había una diferencia en las plagas de Egipto. Las primeras 2 o 3 plagas que impactaron a Israel y a los egipcios. Pero después de eso los israelitas no sufrieron las mismas plagas. Hubo una separación entre los egipcios y los israelitas. Así es. Es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hermano Swagger, hablando acerca de lo que usted está mencionando como pastor, como cristiano y creyente, yo creo que varios y serios niveles de no perdonar que se convierte en amargura, dañan al cuerpo humano y muy probablemente pueden acelerar definitivamente la madurez o vejez. Me he dado cuenta de eso en mi vida, trabajando con gente
Le he dicho a la gente, no permitan que no perdonar, y es algo con lo que podemos tratar rápidamente. No tenemos que esperar 30 minutos o un año para tratar con cosas de nuestro pasado. Nosotros sabemos que hay gente que está sufriendo un terrible divorcio o que ha experimentado la pérdida de un empleo. Hay muchas pérdidas, tal vez una pérdida de un hijo. Y ellos llevan consigo eso profundamente y de una manera dañina. Y finalmente, después de unos años, al pasar los años, nos fijamos en ese individuo y están enfermos y a veces es cáncer, no todo el tiempo, pero a veces lo es. Y tenemos que estar seguros de que saquemos eso de nuestras vidas y que podamos vivir en paz porque esa es la voluntad de Dios. Estuve con el vicepresidente de los Estados Unidos en la administración de Ronald Reagan. En aquel momento se estaba postulando para la presidencia el presidente Bush. Y habíamos varios predicadores allí, creo que éramos 8. Y se le hizo la pregunta, señor vicepresidente, ¿usted ha nacido de nuevo? Y él respondió, no, yo eso no lo entiendo. Él dijo, mi esposa y yo tuvimos un niño y amamos a ese niño con todo nuestro corazón y murió de leucemia. Él dijo, nosotros oramos y le pedimos a Dios que no se lo llevase y él se lo llevó y yo no lo entiendo. Y hay millones de niños que sus padres ni siquiera no los quieren, no les importa. Y nosotros amábamos a este niño tanto y aún Dios no permitió que el niño viviese y eso no lo entiendo. Él todavía tenía algo en su corazón. Correcto. En contra de Dios. ¿Se pudo haber hecho algo? Claro que sí, Dios lo pudo haber hecho. Pero hay muchas cosas que suceden que nosotros no entendemos. Pero este problema de lo que usted acaba de decir, eso está en lo que refiere a la psicología y ustedes conocen más de esto que yo, pero a veces hay algunos llamados cristianos psicólogos que le enseñan a la gente a perdonar a Dios. Eso es un pecado. Dios nunca le ha hecho nada a nadie que de alguna manera merece que nosotros le perdonemos a Dios. Y suena eso horrible. Dios es bueno. Hermano Swagger, una vez más, acerca de este tipo de estudios que he hecho yo, la palabra Mara y Marie tiene la misma palabra raíz. Una palabra significa rebelión, la otra significa amargura. La amargura muy a menudo llega como resultado de la rebelión cuando vivimos en un estilo de vida pecaminoso y la amargura es vivir en un estilo de vida de pecado. Tendrá consecuencias. Podemos ver eso que sucede constantemente. La gente físicamente y emocionalmente puede tener cosas del pasado, pero creo que Pedro dijo hay que echar las cargas en él. Él, en cierta manera, lleva nuestras cargas, como dijo Lauren, lo que se dijo en Isaías. Tenemos que dárselas a él, echárselas a él. Una vez que nosotros lo hacemos, ya no somos el dueño del problema ni de la solución. Hemos dicho, Señor, pongo mi solución o mi confianza en ti para que tú lleves a cargo eso. Tú cargas mis problemas y yo ya no las puedo seguir. ¿Cuánto se ha esparcido eso? Los cristianos llamados psicólogos que le dicen a la gente que perdonen a Dios. Sabe, no estoy seguro que yo escucho eso, pero lo he escuchado antes, así que sé que existe. Creo que la mayoría de gente cristiana sabe que tiene que perdonarse a sí mismo o a esa ex esposa o ex esposo, pero hay algunos, particularmente en los casos donde un niño muere siendo niño, siendo joven, creo que esa situación la gente lo toma y culpa a Dios por el asunto. Yo recuerdo, y todos hemos tratado con eso, yo recuerdo Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. No el Señor bendito. El Señor bendito no vino para matar, hurtar y destruir. Hay que entender la teología bien. Sepan y conozcan quién es el enemigo. Uno tiene que pedirle a Dios ayuda para vencer al mundo, la carne, al diablo. Pero mire, yo creo que existe, hermano Swagger. Sin embargo, la mayoría de mi discusión es cuando la gente tiene un buen sentido de teología y con lo que ellos luchan es con los dolores de la vida. Sí, con los dolores de la vida. ¿Iba a decir algo? Estaba yo pensando en lo que refiere a Isaías 53, que hay personas que escuchan que cuando usted dice que Jesús lo quitó todo, ellos preguntan, ¿de verdad? Porque están allí con un problema en sus vidas. Y mientras esa es una verdad teológica, todavía hay algo. Los escritores hebreos nos dicen, la Biblia dice que nosotros tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, que nosotros despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia tan fácilmente. Ahora, aquí hay una verdad. A veces, como usted acaba de decir, hermano John, no es la causa de algo que usted haya hecho. Así que la culpa de sentirse como que hizo algo, y en el pasado traté el domingo en la noche de predicar, aquellos que están trabajados y cargados, uno es activo y el otro es pasivo. Cuando una persona está cargada, hay pesos en la vida que vienen sobre el cristiano, pero en Hebreos capítulo 12, él nos dice que nosotros pongamos a un lado todo peso y el pecado que nos asedia a nosotros. En el versículo, hablando sobre la mente del hombre, considere
aquel que ha vivido esa contradicción de pecado en contra de sí mismo para que ustedes no desmayen en sus mentes. Y yo creo que es una conexión directa a muchas cosas que muchos sufren, pero hay una respuesta bíblica al problema. Me gustaría decir esto para terminar ya el día de hoy con respecto al perdón. Nosotros hablamos del perdón, predicamos del perdón, pero yo quiero hablar acerca de la práctica del perdón. El perdonar a alguien no tiene nada que ver con cómo usted se siente. Es una decisión de decir, yo le entrego esa situación y esa persona al Señor. Y uno puede fijarse en el reloj y decir, es las 7:58 de cierto día, 5 de marzo del 2020. Y el día de hoy yo tomo eso que me dañó y se lo entrego al Señor. Yo perdono y usted físicamente dígalo. En ese momento usted cumple con el mandato bíblico de perdonar. Sin embargo, como dijo el hermano Swagger, cuando usted toma la decisión de vivir de cierta manera, Satanás va a llegar como con la alabanza y va a tratar de quitar eso o alejarnos de esa situación y que vuelva todo eso a la mente. Y aquí es donde peleamos esa batalla de fe relativamente a lo del perdón. Tenemos que reconocer cuando esos pensamientos regresen y digamos nosotros, espera un momento, yo ya he entregado esto en las manos del Señor. Y cuando uno comienza eso, uno va a tener que hacer eso muy a menudo, pero al seguir adelante en la vida, entregándole cosas al Señor, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, entregándole toda situación a esa gente que nos ha dañado, ya sea un dolor real o imaginado, entregándoselo al Señor, peleando la buena batalla de fe. El Espíritu Santo puede traer esa paz y esa sanidad que uno necesita. Él lo hará. Así es. Él lo hará. Amén. Él lo hará. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan una programación. Yo creo que el Señor nos está ayudando a entregarle a usted cosas que todos nosotros necesitamos. Dios les bendiga.